Esta noche, otra vez le pido gracias a mi hermano Cornelio que pudo traer los mensajes anterior y seguimos en el mismo libro de Génesis. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios está dándonos, en la mañana lo que hacemos es exponemos la palabra versículo por versículo. Y ahorita lo que estamos haciendo con Génesis es hacer una encuesta de todos los capítulos. Es más con carne, pero te da la opción de entrar y entender para que estudies tú. Y en las mañanas, ¿verdad? Tratamos de exponer cada texto yéndonos por los libros. Quiero poner una fundación aquí. Unos se prestan un poquito más de pausa, otros no, pero aquí seguimos y el tema es fácil, pero es difícil. El tema es fácil porque vemos claramente nuestra condición y es difícil porque aunque sabemos lo que es bueno para nosotros, en veces no lo hacemos. Y esa es la técnica que está usando Moisés aquí. Moisés está escribiéndole a los que andan en el desierto. Ahorita él está llevando una congregación y está escribiéndoles para que puedan aprender también el futuro. Josué llevará al frente a Israel a conquistar y para los que venían a la voluntad que Dios tenía para ellos. Y ahora nosotros vemos, como dice Pablo, que el Antiguo Testamento se hizo para exhortar, para edificar, pero también para enseñarnos, ¿verdad? Entonces todo lo que hace Dios aquí lo usa como una enseñanza viva para nosotros. No son historias de cuentos, sino es actual. Dios usa ejemplos verdaderos de la vida muchas de las veces y nos enseña sobre las vidas de otros. La vida de cada uno de nosotros es un libro y un día, al fin de tu vida, sea largo, sea corto, tú escribiste un libro. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que escribamos en nuestras vidas. Para el cristiano, pues sabemos que somos embajadores, somos aquellos que hemos sido llamados, pero para la persona que no está con Cristo, entonces ahí ese libro se va a abrir y ya te juzga automáticamente. ¿Viviste para Cristo o no viviste para Cristo? En Génesis 28, y tengan paciencia conmigo porque se me olvidaron los anteojos. Ahora estoy notando que me estoy poniendo viejo aquí con ustedes también. Es bueno, ¿verdad? Que un pastor se ponga viejo en la iglesia. Ya veo borrado. Tengo que ir con el doctor porque no veía borrado antes, pero ahora veo borraditos oren por mí. En Génesis 28 vimos que Dios comienza el trabajo con Jacob. Tantas vida que tuvo y finalmente ya comenzó el trabajo con Jacob. En su tiempo de gran necesidad, viene nuestro Señor Jesucristo y le trae las promesas y lo bendice y las promesas que tiene que cumplir, las promesas del pacto de Abraham, y lo vimos eso en Génesis 28, versículos 13 al 15. Y vemos aquí en Génesis 1, dice, en Génesis 29:1, que es nuestro capítulo. Vamos a terminar este capítulo y entrar en el 30 si podemos, si tenemos chance, pero vamos a repasar un poco de lo que yo estoy viendo o lo que está en este texto. Dice, entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Aquí vemos en el hebreo lo que dice Jacobo siguió su camino, quiere decir que levantó sus pies. Es lo que nosotros vemos cuando algún ánimo nos da y salemos contentos, ¿verdad? Con ¿cómo se dice? Un salto en nuestro caminar. Y en el hebreo eso es lo que está diciendo cuando dice que levantó sus pies, ¿verdad? Siguió su camino, ¿verdad? Esa frase es lifted up his feet, levantó sus pies. Y esa expresión quiere decir que él continuaba su camino después de que Dios le enseña la promesa, continúa su camino, pero ahora más contento. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y es muy diferente cuando tenemos esa realidad de nosotros
como confrontamos la vida. Cuando sabemos que Dios está con nosotros es diferente. Ya no confrontamos la vida sin Él, ahora lo tenemos a Él. Y cualquier cosa que nos pase o estemos enfrentando, Dios está con nosotros. Y Jacob iba hacia donde iba, Dios estaba con él, la culpa del pasado ya estaba atrás de él, ¿verdad? Ya estaba atrás de él. El temor de su hermano Esau ya estaba más calmado, las cosas se estaban viendo mejor. Jacob no realizaba que la verdadera cosa que estaba pasando, empezaba, bueno, ya me zafé de mi hermano, ya Dios me dio la promesa, ya estoy con Dios, pero lo que no entendía es que estaba entrando el entrenamiento del ejército de Dios. El entrenamiento del ejército de Dios, antes de irse a su trabajo, antes de irnos a donde Dios nos va a mandar, Dios tiene que equiparte. Dios equipó a los discípulos, Cristo anduvo con ellos por 3 años y medio y finalmente les dice, ahora sí, déjalos preparo para cuando yo me vaya, este es el trabajo. Dios equipa, Dios nos equipa para cada posición que nos pone. Yo sé que pasamos nosotros un tiempo muy difícil antes de ser pastor y todavía, ¿verdad? Pero diferente que esas cosas que me pasaron, pues si no hubiera pasado, ya me hubiera pelado gallo hace como 2 años cuando no hubo, o sea, hace 10 años o cuando no había dinero, cuando no sabía cómo íbamos a prender las luces, cuando no decía, si acaso Dios no me hubiera pasado por lo que pasé en mi matrimonio, no hubiera podido sostener lo que tengo ahorita. Entonces, no es, por eso yo corrí de ser pastor. Yo sabía, ¿verdad?, que la posición que Dios nos pone, pero Dios nos equipa. ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? Si te agarró Dios, te agarró, ya no te va a soltar. Es todo lo que te voy a decir. Va a trabajar todo para bien. De una forma u otra, Dios va a trabajar todo para bien. Hizo Jacob, ya va, dice, pues ya no tengo que temer a Esau, ya Dios, tengo la bendición, ya va a su camino, él bien padre, pero iba a entrar al ejército, al entrenamiento del ejército de Dios. Él iba a estar pasando unos 20 años bien difíciles bajo el instrumento de entrenamiento de Dios. 20 años difíciles. El hombre se llama Labán. Ese iba a ser el instructor de la mano de Dios, Labán. Lo iba a meter con él. Dios iba a usar estos años para tumbar y quitar y deshacer las áreas malas que tenía Jacob todavía. Iba a usarlo y últimamente sí, Dios lo iba a bendecir, pero parte del proceso era quebrar el egoísmo y el orgullo de Jacob. Amén. Hasta aquí vamos. Podemos ver cosas buenas de Jacob, pero realmente cuando leo las escrituras veo que Dios es bueno y nosotros no somos. Que si hay algo bueno es porque Dios está ahí o porque Dios nos hizo, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas que podemos aprender, pero el corazón es, yo puedo hacer cosas buenas, pero mi intención puede ser mala, ¿verdad? De otras maneras, para todos se mira todo lo que hago bueno, pero puede haber una agenda detrás de todo lo que hago y pueden decir, ¿qué persona tan buena es esa? Pero realmente hay una agenda atrás de todo. Entonces, todo lo bueno viene del Señor, pero no necesariamente todo lo bueno que damos nosotros es de nosotros. Dios le prometió bendición y promete bendición a cada persona que confía en Cristo. Otra vez, hermanos. Cada persona que confía en Cristo, que está aquí, que ha confiado en Cristo, Dios promete bendición, así como a Jacob. Y se oye y se funciona o se oye como un programa excelente de decir, yo estoy adentro. Sí, Señor, yo vengo a Cristo porque voy a ser bendecido. Así como Jacob pensó, ya tengo la bendición de Dios. Pero tienes que leer las palabras chiquititas. Tienes que leer bien el costo de considerar. Tienes que leer bien esas cosas que Dios nos está diciendo que su bendición entra sobre su disciplina.
Su bendición entra sobre su disciplina. El escritor de Hebreos, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? ¿Cómo debemos de tomar la disciplina de Dios? ¿Verdad? Como bendición. ¿Cómo debemos de contar todas las cosas, especialmente las cosas que nos pasan en la vida que son malas? Cuéntalos todos que gozo. Pero ¿cómo? ¿Cómo dice Santiago? Que lo contemos las tribulaciones y los problemas. ¿Cómo, Santiago, quieres que lo consideremos como y lo tomemos gozoso? Dios nos bendice y nos usa para bendecir a otros. Pero Dios tiene que quebrar nuestra dependencia de nuestra carne. Dios tiene que moldarnos en la imagen de su Hijo Jesucristo. Tenemos que aprender obediencia sobre las cosas en las que sufrimos. Dios viene y trae a Jacobo al programa de entrenamiento, que estoy seguro que estamos muchos de nosotros en ese programa, ¿verdad? O hemos estado en un tiempo y todavía vamos a seguir, pero entre más maduramos, entre más entendemos, pues ya estamos en la mera guerra, ya no estamos en entrenamiento, ¿verdad? Es un programa que dura años, hermanos, no es un programa que podemos decir, bueno, van a ser 6 semanas o van a ser 3 meses o van a ser, no, o sea, es un tiempo. Acuérdense que Moisés era el escritor de este libro y él había llevado a gente con él que rescató de esclavitud de Egipto, si se acuerdan. Y ellos pensaban, los esclavos ahí, Israel pensaba, mira, estuvimos en esclavitud por 400 años y ahora que vienen y nos rescatan, vamos a vivir una vida bien padre. Ahora sí vamos a salir de Egipto y vamos a tener una vida de lujo. Una vida de lujo. Pero en lugar de eso, tuvieron que aguantar 40 años difíciles en el desierto. Y ahora llegan a la tierra prometida y están enfrentados a los gigantes que están en la tierra de ellos, que ocupan su tierra ahí, la tierra de miel y leche. No era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Israel salió con Moisés pensando otra cosa, va a ser todo de color rosa, va a ser todo bonito, mariposas y pajaritos. Jacob nos enseña esta historia, que Dios es un Dios de gracia, usando las circunstancias y las consecuencias y la gente difícil sobre el tiempo para moldarnos. Las circunstancias, las consecuencias y la gente difícil de tu vida las usan para moldarte. Muchas veces queremos correr muy rápido de la gente difícil también, ¿verdad? Y sí, hay un tiempo donde vamos a tener que salir de ahí, pero hay que orar porque Dios está orando en eso. Está orando en eso. Rápidamente vemos la segunda parte aquí de Génesis 29. Otra vez le doy gracias al hermano Cornelio que predicó los primeros 20 versículos anterior. Voy a darle una repasadita para entrar en el 21 y en adelante. Pero quiero enseñarles unos puntos, ¿verdad? También que quiero compartir que viene esta sección. Yo sé que mi hermano trajo puntos, ¿verdad? Que él tenía. Pero Dios usa, primeramente lo que veo es que Dios usa las circunstancias para moldarnos. No hay coincidencias en la vida. Dios tiene todo listo y lo usa todo para el bien de nosotros. Nuestro Señor no es mencionado en los primeros 30 versículos del capítulo 29. No hay mención del Señor hasta el 31. Como Abraham, acuérdense en que él mandó a su siervo para buscar a su esposa o una esposa para Isaac. Y si se acuerdan, eso fue llevado por oración. Hubo intercesión, hubo oración para que podría hallar a su esposa Rebeca en el capítulo 24, versículo 27. No hay aquí que se mire palabra de que Jacob oró en este momento, en estos 30 versículos. Y como sabemos, también podemos decir que Jacob, lo que hizo Jacob fue
ordenado por Dios. Si acaso no vemos ese contexto, pero tenemos bastantes diferentes cosas aquí en este texto y en toda la Biblia que nos enseña que Dios está detrás de todas las cosas que pasan, que no hay coincidencias, ¿verdad? Y tenemos suficiente para saber eso. En el capítulo 28:15 vemos la promesa de Jacob, ¿verdad? Que Dios no lo va a dejar para donde sea que vaya. Ahí ya sabemos que aunque no hay mención de Dios, sabemos que Dios ya había dicho que iba a estar con Jacob. Bueno, no sé qué estás pasando en tu vida y hay momentos donde nos vamos a sentir un poco así, donde no vemos ese movimiento con Dios, pero quiero que sepas, cristiano, que Dios está ahí siempre. Hasta cuando no sientas, hasta cuando no oigas de Él, hasta cuando te sientas así, Dios hizo una promesa y está con su pueblo siempre. Siempre. Dios estaba con Jacob, sobre todo, aunque Jacob no le dio conocimiento a Dios o no vio a Dios. En el versículo 2 aquí del capítulo 29 dice, y miró y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echadas ahí junto a él, porque de aquel pozo dan de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande, era grande. Y ahí dice, ¿verdad? Vemos ahí que, y miró y vio un pozo, vio la mano de Dios, vio la mano de Dios ahí, tenemos que ver, que indica que Dios prohibió por él. Dios estaba con él. Nosotros leemos la Biblia y vemos, Dios es el que proveyó por ti. Muchas veces hay gente que no ve y estamos como cristianos y estamos quejándonos, pero tenemos el pan diario y no nos damos cuenta que Dios está proveyendo por nosotros. Amén. Indica eso. En ese momento él necesitaba algo y estaba ahí. En el versículo 31, aquí en el versículo 31 dice, vio el Señor que Lea era aborrecida. Vio el Señor quiere decir que pues, Dios estaba viendo todo lo que estaba pasando. Esas son claves que tienes que ver en el texto, ¿verdad? Muchas veces pensamos nada que ver, pero eso nos enseña que todo el panorama, todo lo que está pasando, Dios estaba viendo. No estaba dormido Dios, estaba allí. Aunque no se mencionó hasta aquí el versículo 31, no quiere decir que Él no estaba allí haciendo todo. Y acuérdense en Efesios 1:11, vemos ahí en Romanos, vemos en todos los textos, ¿verdad? Que Dios trabaja a su voluntad, todo lo hace a su voluntad. Sabemos que Dios trabaja todo para bien, es el que está trabajando todo, todas las circunstancias, y Dios usa todas las circunstancias y las usa para quebrar dependencia de nuestra carne y moldarnos en la imagen de Cristo. Hermanos, muchos de nosotros podemos ser buenas personas y podemos tener buenas intenciones y estamos haciendo muy buenas cosas y muy buen trabajo como padres, podemos hacer buen trabajo como esposos, pero si lo hacemos aparte de Dios, no somos nada. Dios quiere quitarnos la dependencia de la carne y quiere que dependamos en Él. Nosotros podemos hacer muchas cosas y nos pueden salir bien, pero no podemos seguir viviendo dependiendo de nosotros, porque aparte de Dios no podemos hacer nada. Aún así, parece que Jacob todavía está tratando de trabajar sus propias circunstancias para su propia ventaja. Ahí vemos que Dios está todavía sobreviviendo todo el proceso. Pero vemos ahí que Job, ¿se acuerdan? Sigue con su misma egoísmo, tratando de arreglar cosas para su ventaja. Dios está allí detrás de las cortinas, ordenando todo, pero Dios usa las circunstancias. Aunque Job no pensaba que estaba ahí Dios, él estaba ahí. Si vemos el otro, usa las consecuencias también Dios para moldear a su gente. Vemos aquí que las cosas que vemos, que las cosas estaban yendo bien por Jacob aquí en
en el 29, por un mes, se enamoró de Raquel, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La vida estaba haciéndose buena para él. Dice, mira, hasta ya me dio una esposa hermosa, muy bonita. Sus pecados pasados ya estaban atrás de él, pensaba. Pero el tío Labán, el tío Labán, hasta lo amó, le daba amor, le dijo, hueso de mi carne, ¿verdad? En el versículo 14, aquí en el 29 le dice Labán, dice Labán aquí, dice, cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas las cosas, y Labán le dijo, ciertamente tú eres que hueso mío, carne mía. Oh, ya tenía mucha miel Labán, era una perica, como se dice, ya era parte de su familia, su Jacob, pues ya dijo, no, ya lo que pasó, como dice la canción, lo que pasó, pasó. Pero así no trabaja Dios, así no trabaja Dios. Dios nunca los va a dejar caminar en pecado. Dios nunca nos va a dejar caminar en pecado y nunca va a dejar que las consecuencias del pecado nunca se manifiesten. Puedes pensar que te has escapado de cosas. Puedes ver cosas atrás y decir, no, ya me escapé de eso, ya eso nunca va a venir para atrás. Pero muchas veces Dios en veces trae esas cosas para atrás y nos caen esas consecuencias. Dios usa las consecuencias ahora, no las circunstancias, pero las consecuencias. Podemos estar haciendo cosas desde hace mucho tiempo y salen otra vez, ¿verdad? Dios nos perdona por los pecados y nos quita el castigo eterno cuando confiamos en Cristo, pero no quita todas las consecuencias de la vida. Si acaso lo hace, entonces vamos a tomar el pecado a la ligera. Cuando no hay consecuencias de las cosas y de nuestros pecados y nomás, ay, sí, perdóname, y nos vamos, comenzamos a tomar el pecado a la ligera y eso nos lleva a más pecado y más pecado y más pecado y entra más raíces en nuestras vidas del pecado. Puede tomar un tiempo porque las semillas del pecado pueden meterse profundo y toma un tiempo para salir porque están bien profundas, pero vendrán. El tío Labán viene a Jacob como algo generoso. Acuérdense cuando llegó ahí y vio ahí los pozos. La estrategia de Jacob sí podía haber sido que está considerando y viendo cómo trabaja todo, pero él no había orado, no había pedido, Señor, ayúdame a hallar una esposa, no había hecho nada de eso, no vio el pozo. Él estaba ahí diciéndole, déjalo aquí, yo trabajo, porque pues ya había visto a Raquel. No lo hizo porque era bien cuedra, bien salsa, lo hizo porque él estaba manipulando la situación. Él estaba parentiendo algo, yo aquí, ustedes váyanse, porque quería estar solo con Raquel. Él tenía su agenda, hermanos. Y lo podemos ver como que pues era algo bueno que estaba haciendo. Y sí, por afuera pues la ventaja de los hombres, bueno, lo va a hacer. Pero el corazón de él, y aunque eso fue bueno para otros, el corazón tenía otra agenda, hermanos. Y si podemos aprender algo ahí es de que el corazón es engañoso. Y que en veces lo bueno que hacemos no es lo que pensamos. Y así estaba él, bien generoso. Y le dice, ¿verdad? Porque tú eres mi hermano en el 15, si vemos en el versículo 15, cuando le dice, ¿verdad? Y Labán le dijo a Jacob, a causa porque eres mi pariente, has de servirme de mi balde. Hacemos saber cuál será tu salario.
¿Qué le dice? ¿Qué debe de ser? ¿Eres familia? No, hombre, yo te quiero mucho. Eres familia. Pero el tío era más engañoso. Cayó en la boca del lobo. Estaba viendo unos... no, es que yo vi una película que se llama Rápidos y Furiosos, Fast and Furious, una de unos carros que hay, ¿verdad? Y esa salió hace años. Vi la primera. Y hay 20 ahora, está en el espacio. Y ya, no, hombre, ya es un... Cuando veo los ¿cómo se dice? Los trailers, ¿verdad? Digo, ya todavía están con esto, o sea, ya bien ridículo, ¿verdad? Pero el actor de la primera película, verdaderamente, eh, vivió esa vida. Y el dicho es, ¿verdad? Vives por la espada y mueres por la espada. Vivió por los carros rápidos y la adrenalina y murió en la adrenalina y con los carros rápidos. Vivimos en una cierta forma y vamos a morir de esa cierta forma. Y aquí Jacobo vivía engañando, vivía con otra agenda rebelde. ¿Y qué crees? Entró a la boca del lobo. Pero Dios enseña su misericordia porque él tenía la bendición de Dios, aunque no se iba a ver muy bendecido ahorita. Va a cambiar eso y no se va a ver bendecido Jacob, pero está bendecido. Él vivía engañando y todo eso vino y le explotó en su cara. Labán estaba operando para su ventaja y actualmente él estaba sirviéndose a sí mismo, no a Jacob. Jacob ahí estaba, no tenía trabajo, no tenía nada de posesiones, no tenía nada de dinero, tenía que trabajar. Y Labán le dice a Jacob, su hermano, y le hace claro que aunque eres mi hermano, tú me vas a servir a mí. Vamos a aclarar aquí. Tú vienes aquí, tú no tienes trabajo, tú no tienes dinero, tú no tienes nada, yo voy a ser el patrón. Ya lo pone en contra la padera Jacob y Jacob comienza a cosechar lo que plantó, lo que él hizo, lo que él hizo. Nunca había Jacob trabajado por nadie en su vida. 77, en los 70 y todavía vivía en la casa de mami y papi. Imagínate. A los 70 todavía los dos cuatitos ahí vivían ahí con mami y papi. No estoy diciendo que Jacob no limpiaba su cuarto, lo que sea, pero él no tenía un labor grande. Su papá tenía siervos, era un hombre rico. Él era hijo de un hombre rico. Tenía siervos que lo servían a Jacob. Pero ¿qué fue? Hizo? Engañó a su padre y a su hermano y huyó de esa vida y ahora está ahí sin nada de recursos. Esto se hubiera arreglado muy fácil. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Isaac? Llevaron cosas y regalos para traerse a la esposa. Si Jacob hubiera sido obediente, hubiera llevado sus regalos y todo, ya hubiera sido el intercambio, pero como no tenía nada, porque le explotó en la cara, todo lo que hizo, ahí vienen las consecuencias. Ahora tiene que servir a Lebón. Ahora lo tiene que servir. Por la decepción que hizo, se quedó sin nada y tuvo que trabajar por su esposa. Le dice al tío, trabajaré 7 años por Raquel. Y le dice el tío, no, pues puesto. Pero no le dice que viene con paquete la cosa. No dice que viene con paquete la cosa. Tenía que trabajar por la hija mayor, la que yo le digo porque el hermano Mike me dice la feyusca, pero hay debate, ¿verdad?, de lo que dice, pero claramente yo pienso que cuando dice débil de los ojos, no es que no esté muy fea, pero no estaba tan guapa. Y luego tienes a Raquel, que súper guapa, enseguida de ella todavía se miraba más feyusca. Y luego la mayor ya se debía de haber casado, porque Raquel era muy joven y no había problema, tenía muchos pretendientes para ella salir, pero primero
tenía que salir la mayor, so batallaron un poco sacar a la mayor y no nos dice que tenía una actitud mala ni nada, so obviamente pues algo no podían hallar al esposo. El papá dice, no, pues aquí está, ya, mira, me quito de encima a mis hijas y agarro siervos, agarro dinero, pues así era como así. El papá después es descubierto, Labán, que usó a sus hijas para su propia ganancia, y lo vamos a ver también. O sea, era un hombre que hasta a sus hijos no les tenía piedad, él se iba a llevar de encuentro a todos por hacer esas cosas. Y esa era la costumbre, y Jacobo trabajó estos años y 7 años y sirvió. Y ese día que llega ahí, los 7 años, Labán, en el versículo 21, que es lo que entramos ahora. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán no le iba a decir nada. Él sí podía otro año, otros meses, lo que sea que podría haber exprimido. Pero Jacobo viene y le dice que ya está listo para casarse. Y era algo que Jacob no estaba listo. La traición de su tío era algo muy importante. Llegó la mañana y de repente se le aparece Lea. Lea, así, sin maquillaje, sin pestañas, sin fajas, sin tacones, sin todas las cosas, ¿verdad? En la mañana, el lunes, ahí, después de la charanga, estaba ahí, él se la llevó cuando estaba oscuro, la metió ahí a la carpa y Lea tenía cubierta el rostro. Acuérdense, hermanos, no había luces, eran lámparas, estaba viendo borrado como yo ahorita, no había anteojos así, yo creo, no sé. Probablemente estaba vestida como Raquel, con el perfume de Raquel. Se oye familiar, ¿verdad? ¿Qué no hizo él eso? ¿Qué no hizo él eso? Ahorita vamos a ver cómo las pagó él. Era la misma talla que Raquel, sabemos que no era gordita. Era agradable, ¿verdad? Por eso les digo, en el 7 hay debate, ¿verdad? En el 17 ese es el debate que dice que sus ojos estaban débiles, el ojo era débil o delicado. Pues quiere decir que no estaba tan sexy como Raquel, ¿verdad? Que no era la muchachona que Jacob vio que quería. Y pues él no sabía y estaba ansioso, no se fijó en todo, andaba bien recio y la entraron a la carpa y en la mañana se da la vuelta y ¡pum! El shock de su vida. Lea. Fue engañado. No le traía nada a Jacob contra su tío. Nada le llegaba a los talones. Obviamente vemos esas comunidades entre Jacob y la decepción que le hizo a Isaac. Vemos que Labán igual decepcionó o engañó a Jacob. Jacob engañó a su padre ciego y él es engañado en lo oscuro. Su padre fue engañado y él fue engañado por el padre de su esposa. Él fue engañó a su hermano de sus derechos de que era primogénito, y ahora él es engañado a los derechos de la primogénita que se tiene que casar con ella primero. Qué curioso, ¿verdad? Si vemos el texto como está, él está cosechando y no para allí. Labán después toma ventaja cambiando el pago en el capítulo 31. ¿Se acuerdan? Ahí sale el 31:41. Jacob es tomado ventaja, como él tomó ventaja de
de su hermano. Jacob fue engañado por su padre, por su hijo favorito, que era Isu, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Se cubrió con pieles de chivo, y después vemos que a él lo engañaron sus hijos y trajeron unas pieles de su saco con sangre de su oso, y lo engañaron a él también, a su hijo José, en el futuro, en Génesis 37. Jacob cosechó decepción, y es lo que plantó: decepción, y cosechó decepción. Pero Dios usa las consecuencias del pecado para moldar a su gente. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Porque no puedo ver sus caras bien. No sé si me están sacando la lengua o me faltan los lentes. No, pues no sé si son los lentes o... Pero Dios usa también a gente difícil para moldarnos. Y aquí vemos al tío difícil. So, ya vimos las circunstancias de Jacob, que Dios las usa para moldar. Ya vemos las consecuencias del pecado. Y ahora vemos también que Dios usa a la gente difícil en nuestras vidas, ¿verdad? Dios usó a Labán como su instrumento militar para entrenar a Jacob. Eso no excusa el pecado de nadie, eso no excusa el pecado de Labán. Él tuvo su consecuencia. Él era un hombre egocéntrico, que hasta después vemos que a sus dos hijas las trató de usar para ganancia financiera, y consumió todo para él mismo en el 31:15, vemos después. Pero Dios usa ese tipo de persona muchas veces en nuestras vidas para lijar nuestras áreas que necesitamos sacar. Puede ser un empleado, puede ser un miembro de tu familia, puede ser un vecino, puede ser gente que clama ser cristiano. Labán tenía cierto entendimiento, ¿verdad?, de Dios, pero él también, si vemos en el 30, vamos a ver que tenía ídolos. Pero Dios usa a gente como Labán para hacernos correr a depender a Él. Y en el entrenamiento que Dios nos da, usa las circunstancias, las consecuencias y la gente difícil para moldarnos. Pero también sabemos que se toma tiempo. Se toma tiempo para moldar. Cuando Jacob, la mamá de Jacob, lo mandó que se fuera y buscara, él lo mandó por unos cuantos días, en el 27:44. Jacob no esperó 20 años de entrenamiento. Él esperó unos par de días a que se calmara su hermano. Pero vemos que de los 14 años, no más llegó ahí a los 14 años, no ganó nada para él. No ganó nada para él más que 2 esposas y un lugar donde podría dormir él. Y él ni quería la otra esposa. Pero Dios no estaba apurado para sacarlo de ahí. Lo dejó ahí más años. Lo dejó más años. Jacob estaba yendo hacia el programa de bendecir las naciones sobre los descendientes de Abraham. Y vemos que no nomás cumplió los 14 y se fue, no, pues no tenía nada. ¿Para dónde vas? Con 2 esposas y una que ni querías. Dios siempre toma el tiempo necesario para entrenar a sus siervos. José estuvo en sus 20 en Egipto, en una prisión, por muchos años, antes de hacer lo que Dios le mandó hacer. Israel estuvo 400 años en esclavitud en Egipto. Moisés estuvo 40 años tendiendo las ovejas en el desierto, y otros 40 años en el desierto con una nación orgullosa. David tuvo sus 20 corriendo del rey Saúl. Hasta el apóstol Pablo estuvo 10 años después de su conversión
antes de que su ministerio verdaderamente comenzara a funcionar. Estuvo sin nada de un convierto, estuvo pasando muchas cosas por 10 años hasta que finalmente entró y comenzó verdaderamente a ser usado. Dios tiene un propósito eterno. Usa este entrenamiento, que no es un entrenamiento de cómo ser mejor en 6 semanas o 8 meses o lo que sea. Se toma tiempo para estar en la imagen de Dios. Toda disciplina en el momento no se mira placente, no se mira gozosa. Hasta dice el Hebreos 12:11, dice que se mira triste, pero durante ese dolor y esa disciplina de Dios, Dios y su gracia después vienen y quitan esa carga de ti cuando estás listo. Otra cosa que vemos es de que Dios mete y saca y construye en nosotros, en el proceso en nosotros, ahí estamos en el proceso y construye y cose su gracia a su gente cuando estamos pasando estos tiempos. Dios en su gracia usa las circunstancias, las consecuencias, a gente difícil que sobre el tiempo comienza a ser la imagen de Dios, pero la gracia de Dios brilla sobre los eventos de la vida del creyente, así como brilló sobre los eventos de Jacob. No vemos aquí que Jacob buscó a Dios en estos pasajes cuando estaba él haciendo estas decisiones difíciles. Abraham mandó a su siervo y él paró y pidió guianza cuando fue por la esposa de Isaac. Y hasta paró y dio gracias a Dios cuando la recibió. Pero Jacob nunca buscó a Dios para guianza, pero Dios como quiera tuvo gracia para guiarlo y ponerlo en el lugar que debía de haber estado. En veces no buscamos a Dios, en veces no estamos, pero Dios trabaja y aún enseña gracia y te pone donde debes de estar. Jacob no expresó gratitud al Señor ni lo alabó en frente de otros, pero el siervo de Abraham sí lo hizo. Jacob se comprometió con 7 años de trabajo con Labán sin pedirle a Dios su voluntad. Señor, esta es tu voluntad, que trabaje 7 años con este hombre. Señor, esta es la forma que tú quieres darme a mi esposa. Se comete a casarse con Raquel sin buscar la guianza de Dios, que es la decisión más importante que hacemos, es el cónyuge el que escogemos. Segunda más importante. Acepta una relación polígama sin agarrar la aprobación y el consejo de Dios. Y después, igual que su padre, toma a una sierva, como Abraham lo hizo a Agar, y lo hace sin oración. Y así aunque Jacob hizo y cometió todas esas cosas y enseñó inmadurez espiritual y enseñó egoísmo en su vida, Dios por su gracia le dio una mujer que él amaba y lo bendició con 12 hijos y unas cuantas hijas. Génesis 46:7. Lo bendició financieramente, aunque Labán lo engañó y Dios lo llevó con cuidado a Canaán, donde sus hermanos lo recibieron, o su hermano lo recibió sin venganza. Ese es el Dios de gracia, hermanos, al fin. Ese es el Dios de gracia. Estas pruebas que él les tenía, especialmente Dios usó a Raquel para suavizar el corazón de Jacob, para que podía ser tolerable. La amaba, fue amor a primera vista, se puede decir.
7 años esperando era algo grande por un amor, pero para él fue una mujer especial que 50 años después de que murió Raquel, todavía Jacob en su muerte dice que hubo tristeza cuando enterró a Raquel y regresó a Canaán. El amor de Jacob hacia Raquel fue una gracia de Dios, una provisión que le dio Dios. Tenemos que reconocer en esto, hermanos, que tenemos que someternos a la mano de Dios en nuestros eventos de la vida diaria, la vida común, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Las cosas no nomás pasan. No hay mala suerte. No puedes decir, estoy pasando un tiempo de mala suerte. Todas las circunstancias están ahí, buenas o malas, para hacerte más en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que confiar en Él, hacer cosas difíciles, pero Él está ahí trabajando. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Él. Vimos las diferentes maneras en las que Moisés tuvo que esperar y todos tuvimos que esperar. Pero cuando nos sometemos a Dios, Él trabaja todo para bien. Tenemos que ver la mano de Dios en las crisis más grandes, las cosas que nos irritan, las cosas más pequeñas, las cosas más grandes. Nuestros planes son interrumpidos, nuestras vidas son cambiadas. Tenemos que reconocer que Dios está en esas cosas o nos sometimos a Él para poder crecer sin quejarnos, tomando la disciplina de Dios como algo bueno. Nos sometemos a Dios también cuando cosechamos consecuencias de nuestros pecados. Nuestras fallas, fallamos, toma chocolate, paga lo que debes. Pedimos a Dios, Dios, quítame esto que hice. No, Señor, dame sabiduría para poder confrontar estas consecuencias y glorificar. Porque de volada lo que queremos hacer es que nos quite la consecuencia del pecado, pero no jala así. Nunca vas a aprender, nunca vas a tener temor. Yo tengo pecados que traen consecuencias y tengo que confrontarlos, no voy a estar acá arriba llorando. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? ¿Por qué me metí en esta deuda? ¿Por qué me salí en otra? ¿Y por qué me hice? Pues es que ahora, en lugar de tratar de figurar lo fácil de quitártelo de encima, ahora figura, Señor, que venga, pero Señor, ayúdame, está conmigo, ayúdame a poder confrontar las consecuencias y someterme en las consecuencias de la vida, porque Dios usa las consecuencias para moldar. No lo hace esto porque Dios quiere ser cruel, lo hace porque nos ama, porque nos enseña qué tan serio es el pecado. Podemos excusar nosotros el pecado y acusar a otra gente por nuestro pecado, pero nos estamos engañando a nosotros. El engañador no tiene piedad hasta que no es engañado él. Y tomó su propia medicina Jacob, lo dejó en shock, ¿verdad? No hay nada como el dosis de tu propia medicina. Y eso nos ayuda, aunque el pecado duele y no le trae placer a Dios, Dios lo usa amorosamente, nos ayuda a sufrir las consecuencias del pecado para que podamos nosotros depender de Él y no de nosotros. Tenemos la tendencia de acusar a Dios en veces y decir, no es justo, Señor, pero sabemos que Dios quiere que nos sometamos a Él. David respondió apropiadamente cuando su hijo fue concebido en pecado de Bathsheba y murió. Pero ¿qué hizo en 2 Samuel 12:20? Adoró a Dios. Adoró a Dios. El rey David sufrió por su pecado y no acusó a Dios, no trató de escamar en una forma de poder salir de esto, sino se sometió a la aflicción de la sabiduría de Dios hasta que fue restaurado otra vez David. Tenemos que tener cuidado en no rebelarnos cuando estamos en las consecuencias. No debemos de correr tampoco de la gente difícil.
Qué bueno, porque mi esposa todavía está ahí conmigo a mi lado. Yo sé que puede ser difícil el matrimonio, pero puede ser difícil el vecino, el colega en el trabajo, pero era necesario que Jacob se quedara ahí los 20 años completos que Dios tenía para él y luego lo sacó de ahí. Tenemos aún jovencitos, hermanos, que se pueden tratar de escapar porque tienen a padres difíciles. Pero ¿qué crees? Se van y se casan con un esposo o una esposa difícil. Podemos tener a nuestros jóvenes que corren porque ya están hasta el tronco con las reglas que tienen los padres y van y se meten al ejército. O sea, no lo entiendo. Si no puedes con la disciplina en la casa, van en el ejército. Cuando tenemos gente difícil en nuestras vidas, sean cristianos o sean no cristianos, no estemos diciendo que nos quedemos en relaciones tóxicas, pero tenemos que pedirle a Dios y enseñar y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme sobre esta persona? Tenemos que tener también un plan. Aquí lo que aprendemos, un plan de perseveración para la larga. De voladita queremos salir de las cosas. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón, es una vida. Y los problemas y las respuestas a los problemas no vienen en un instante. Lo agarramos cuando Dios crea que sea el tiempo. Es el tiempo que Él trae la solución. Le damos gracias a Dios que podemos aprender aquí la gratitud. Que Dios nos bendice aún nuestro pecado y nuestras faltas y nuestras desobediencias. Aunque Dios abundantemente es gracioso, lleno de gracia, aunque Jacob pasó lo que pasó, tenía un Jacob una protección donde nada lo iba a tocar que Dios no quería que lo hiciera. Y vemos que en lugar de quejarnos muchas veces, cuando Dios no nos da lo que queremos, debemos de darle gracia que no nos da lo que nos merecemos realmente. Hasta aquí llegó el tiempo. Seguiremos la semana que viene, pero espero que esto sea un aliento para nosotros. Génesis 29. Les animo a que lean todo el capítulo y le den una avanzada al capítulo 30 que vendrá. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y con mucho temor, Señor, me acuerdo de cosas y pecados del pasado y cosas que siempre pueden venir para atrás a espantarnos, pero hay unas cosas que tú has tenido misericordia y no hemos recibido lo que merecemos, pero hay otras consecuencias del pecado que Dios quiere que confrontemos, Señor. Tú eres el que discernes, no sé por qué hay unas cosas que no y otras que sí, pero Señor, tú sí sabes, aunque no entendemos nosotros. Te pedimos, Señor, que nos puedas enseñar y dar el entendimiento del amor de Cristo, Señor, que podamos ver tu mano siempre en nosotros y que todo lo que pasamos, que podamos tener fe. Fe en que tú sabes lo que estás haciendo para poder resistir, Señor, todas las cosas de la vida, del mundo caído, de Satanás y de nuestra propia carne, Señor. Gracias te damos por tu palabra y tus enseñanzas, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.